Queridos amigos, en la historia de América Latina hay un personaje de una importancia trascendental, que es el indio Porfirio Díaz, que maldita la gracia que le hacían que le recordaran su ascendiente indio, pero lo tuvo, como Benito Juárez, que había sido el gran presidente demócrata de corte liberal de México, que después fue sustituido y finalmente, en medio de una guerra civil que ha sido como el estado normal de muchas de nuestras naciones, Porfirio Díaz llegó al poder y gobernó unos primeros 4 años, luego se hizo reemplazar por un amigo, por González, y luego volvió al poder donde estuvo más de 30 años. Porfirio Díaz. Un personaje singular, un personaje extraordinario, con una gran habilidad política, con un gran tacto, con un gran olfato. Habrá que decirlo como se repite por ahí en ciertos círculos populares, sin agüeros para aquello de ejercer violencia cuando la tenía que ejercer. Los enemigos de Benito Juárez, no, de Porfirio Díaz, tenían que cuidarse sobremanera porque si se excedían en el tipo de críticas les iba muy mal. Ese muy mal iba desde limitaciones en su tarea, el pago de impuestos adicionales que hábilmente los directores de Hacienda de entonces orientaban para dañar a los enemigos del régimen, y hasta la muerte si ella era necesaria. Porfirio Díaz no tenía para eso muchos reatos de conciencia y desarrolló un proyecto que les va a llamar a ustedes la atención. Pan a palo. ¿Qué quiere decir el pan a palo? Quiere decir que desarrolló un proyecto, digo la tautología con pleno conocimiento de causa, desarrollista, sobre la base de inversión extranjera, especialmente de inversión norteamericana, que había sido tan cuestionada, que lo sería después, más tarde, en la historia de México, sin importar de qué se tratara. Por ejemplo, trajo empresas que desarrollaban proyectos de construcción de ferrocarriles sin que importara mucho para qué sirvieran esos ferrocarriles y qué utilidad tendrían desde el punto de vista económico. Lo importante era que ahí estaban los ferrocarriles, los pagaba a unos precios altísimos y bueno, venga con muchos gastos, con un crecimiento exponencial del sector estatal y por supuesto del gasto público. ¿Y con qué lo financiaba? Lo financiaba con inversión extranjera que le llegaba de todas partes y le llegaba con proyectos desarrollistas que producían dinero, pero que no siempre eran santos. Es esa la verdad. Porfirio Díaz se hizo apoyar mucho por sectores decisivos para la estabilidad social de México, como por ejemplo por el clero. Algunos analistas dicen que la Iglesia Católica tuvo una oportunidad fantástica para representar al pueblo campesino que estaba siendo expropiado y confiscado, porque ahí tuvimos una reforma agraria a la inversa, donde los campesinos se veían cercados y tenían que vender su tierra a menosprecio y la compraban grandes terratenientes, e inclusive lograron sobrevivir a la Guerra Civil Mexicana, que vendría como colofón del régimen de Porfirio Díaz. Entonces, la Iglesia tuvo la ocasión de aliarse a estos gritos de dolor de los campesinos y de exigir respeto por sus derechos, pero que no lo hizo o no lo hizo suficientemente. Porfirio Díaz supo manejar también los desentendimientos entre los jefes militares y los gobernadores de los estados. En la época de Porfirio Díaz había democracia, cómo no, pero una democracia muy particular porque todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones. Y en los estados, México es un país federal, por lo menos ese es el título que ha tenido siempre y del que ha estado muy orgulloso, y entonces había confrontaciones entre el jefe militar y el jefe político o presidente del Estado.
y Porfirio Díaz sabía manejar al uno y al otro de manera que le conviniera a sus intereses para mantener la hegemonía política y para seguir desarrollando su interesantísimo programa de pan a palo, es decir, darle mucho pan a la gente, y para que la gente trabajara en el sentido en que a Porfirio Díaz le interesaba, lo tenía que hacer por las buenas o por las malas. Ustedes se estarán preguntando cuál fue el final de Porfirio Díaz y si tuvo un final trágico como tantos mandatarios en México a lo largo de una carrera tan convulsionada por la historia de ese nuestro hermano país, los Estados Unidos mexicanos. Pues no, un día como hoy pudo salir tranquilamente de México en un buque con destino a Europa y murió con tranquilidad Porfirio Díaz, el autor de una cosa que se llamó el Porfiriato, que tuvo muchas características especiales. Una de ellas es que hubo un gran resurgimiento de la cultura en México, pero no de la cultura mexicana ancestral tradicional como uno lo pensaría de un indio como Porfirio Díaz, sino de la cultura europea y especialmente de la cultura francesa. Aquí terminamos contándoles por qué los mariachis se llaman mariachis y qué son los mariachis. No, es que los grandes matrimonios que se celebraban entonces de gente supremamente rica, porque Porfirio Díaz supo hacer muchos ricos a su alrededor, esas fiestas se llamaban en francés le mariage. Y del mariage, ¿a qué van usted? A tocar en el mariage. Y del mariage viene el mariachi. El mariachi viene de matrimonio en francés, porque el porfiriato tuvo una grande influencia de cultura francesa. Los franceses, que eran muy mal vistos por la guerra en la que intervino Francia, Napoleón III, en contra de los mexicanos. Recuerden la historia de Maximiliano y Carlota loca en Europa, recordando a su marido, y Maximiliano fusilado en un levantamiento popular en contra de un poder que estaba sostenido desde Francia por los franceses. Y miren ustedes, después o en medio del gobierno de Porfirio Díaz se desarrolla el porfiriato, y una de las características del porfiriato es la gran influencia francesa en las élites de esa prerrevolución mexicana, porque luego vendría la Revolución Mexicana Popular, de la que hablaremos y hemos hablado en otras ocasiones, pero de la que hablaremos más adelante. Estamos recordando a Porfirio Díaz y su salida un día como hoy, 1 de junio, desde México hacia Europa, para vivir tranquilamente el resto de sus días después de haber gobernado como le pareció, con su lema del pan a palo, durante más de 30 años en los Estados Unidos de México.